Buenas, mi nombre es Laine Marian Bautista Carreño. Vamos a comenzar nuestra exposición o nuestra presentación sobre el método científico razonamiento inductivo o deductivo de la materia de pensamiento lógico. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que el método científico pues explica los fenómenos y establece relaciones entre los hechos proporcionándonos unos conocimientos útiles y prácticos. Esto pues es un método racional, produce ideas que se combinan y pueden generar nuevas ideas. Por esas características se puede decir que el método científico es verificable y es explicativo. En el método científico encontramos dos posiciones, que es la falsabilidad y la reproducibilidad. La falsabilidad son las proposiciones que se consideran deben ser reevaluadas como falsas. La reproducibilidad muestra que la veracidad de una proposición puede ser replicada en otras condiciones a menos que hubiera sido aclarada la afirmación. Acá procedemos a ver los pasos del método científico. El primero que vemos es la observación y consiste en estar muy atentos a todos los fenómenos que se puedan presentar y registrar correctamente todos los datos. El segundo que vemos es el de la inducción y pues son los fenómenos que han sido observados, que pueden tener una particularidad que los reúne a todos y pues finalmente se debe preguntar por qué es que ocurre este fenómeno. Luego sigue la hipótesis y la hipótesis es la posible explicación de por qué están sucediendo las cosas. Luego sigue la experimentación, donde la hipótesis es probada muchas veces. Luego, finalmente, sigue la demostración, que con los pasos anteriores pues se podrá decir si lo que se plantea era falso, era cierto o era irregular. Y si no es cierta, pues se podrá volver al tercer nivel y plantear una nueva hipótesis. Y por último, la tesis. Entonces, si se llegó a este nivel con efectividad, pues se elaboran unas conclusiones y ahí sale una nueva teoría científica. Acá podemos ver el ejemplo de aplicación del método científico pues en un caso muy sencillo. Entonces, como observación tenemos la deserción estudiantil en carreras tecnológicas y universitarias de Colombia. La inducción, entonces identificamos que hay bajo rendimiento académico, problemas económicos y familiares, poca disposición del tiempo para el estudio y bajo interés y motivación frente al estudio. Entonces, como hipótesis, lo que hacemos es tratar de dar una explicación de por qué suceden estas cosas. Entonces, la explicación es que puede existir una selección inadecuada de la carrera y por eso se debe analizar, pues, cómo escoger una carrera acorde al perfil vocacional de cada estudiante. Siguiendo con este método, entonces llegamos a la experimentación. Entonces se procede a verificar la situación de los estudiantes mediante test de orientación vocacional o encuestas para analizar o para hacer un análisis de la capacidad socioeconómica de los estudiantes. Luego seguimos con el paso que es la demostración. Entonces ya según los resultados de las evaluaciones de orientación vocacional y de los datos que se recogieron en las encuestas, entonces se demuestra que quienes eligieron correctamente su carrera pues no presentan ninguno de los problemas que se habían evidenciado anteriormente. Entonces, si hay problemas socioeconómicos de algunos encuestados, pues puede que esté relacionado al poco interés académico. Entonces, en este caso, la tesis, ¿cuál sería la tesis? Bueno, incorporar desde orientación vocacional al inicio de los programas académicos donde se determine lo idóneo del programa para cada estudiante, si realmente estudiante cumple con el perfil. Y por último, podríamos sacar las conclusiones. Entonces, las conclusiones es que se comprueba la necesidad de realizar test de orientación vocacional previo a iniciar los programas académicos, donde se determine lo más propicio para el estudiante y pues así se evitarán los problemas antes descritos y sobre todo se evitará, en este caso, la deserción académica, que era lo que se estaba planteando inicialmente. Ahora, a otro tema que llegamos es al razonar o al razonamiento. Esto es una reflexión o una organización de ideas de una persona pues para llegar a una conclusión y nosotros encontramos diferentes tipos de razonamiento que son los siguientes. Bueno, acá llegamos a los dos tipos de razonamiento que encontramos, que es deductivo e inductivo. El razonamiento deductivo es aquel tipo de razonamiento que parte del todo, de lo general hacia lo particular. Y en el inductivo es lo que está vinculado a la inducción, lo cual es el proceso que lleva a obtener una conclusión general a partir de premisas específicas o situaciones particulares. Pero veamos el papel de estos dos tipos de razonamiento pues en el método científico, que es el que nos estamos analizando. Bueno, acá llegamos al tipo de razonamiento deductivo. Entonces, el razonamiento deductivo parte de la hipótesis que posee un enunciado en general y hacer las predicciones en casos particulares. En pocas palabras, empieza
de una conclusión general para terminar en una conclusión particular. Premisa 1. Los perros son mortales. Premisa 2. Chester es un perro. Conclusión. Chester es mortal. Ahora llegamos al método de razonamiento inductivo. Entonces es donde se plantea una hipótesis que englobe casos generales partiendo de una situación en particular, para luego tratar de darle respuesta a esa hipótesis siguiendo nuevamente el razonamiento. Miremos los ejemplos del método inductivo. Premisa número 1. Mi padre murió. Premisa número 2. Mi padre era un hombre. Conclusión, todos los hombres mueren. Bueno, este es el fin de mi presentación, así que doy paso para que mi siguiente compañera siga con la exposición.